Buenos días. Muy buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Hoy es domingo 11 de diciembre y hoy está de cumpleaños mi comadre Yasori de los Santos. Yo le felicito, le mando muchas bendiciones y los mejores parabienes en su cumpleaños. La mamá de Nando está de cumpleaños y nosotros la felicitamos de todo corazón. Bueno, hoy he escogido un tema que es sumamente agradable y común. Yo creo que voy a tener que tratarlo por lo menos en 2 o 3 entregas, porque es muy amplio. Y hoy yo quiero enfocarlo desde el punto de vista del cerebro humano, sobre todo para los niños. Es algo que incluso hice por primera vez una ficha para tratar de esquematizar y de sintetizar el, la estructura, no la arquitectura, el edificio de este tema que es tan complejo, tan bonito, tan fisiológico, tan humano y que es tan común a la vez. Hablaremos de la música y el cerebro en una primera entrega. Cerebro y música, sobre todo en los niños. ¿Qué importancia tiene a propósito de este tema tan debatido, de la música que predomina hoy, de los ritmos que son exitosos, del nuevo mercado de la música, de la tecnología y de la música, y de la música como lenguaje, como procesamiento del cerebro que se expresa a través de un léxico musical sumamente prodigioso? Ese será el tema en breves minutos. Por lo tanto, voy a hacer un enfoque muy general, muy básico, muy grueso para solo hacer una introducción. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia a Valois o Francia a Brick. Francia a Valois o Valois es la misma Francia a Brick. Ella es mortgage banker y puede asesorarle y ayudarle en su préstamo hipotecario en cualquier estado de la Unión Americana. Para cualquier hipoteca, para su casa, para su apartamento, llámela al 718-344-0819. Francia a Brick o Francia a Valois o Valois, como se pronuncia, es mortgage banker y puede acompañarle y asesorarle muy eficientemente. Gracias también al restaurante La Casa del Mar, allá en Western, en el Bronx, una joya de restaurante. Y naturalmente la cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional. Bueno, ¿qué yo le puedo decir de la música? Mire, la música surgió con el lenguaje, aunque tienen rutas diferentes, pero surgió en el mismo espacio temporo, espacial y fisiológico del cerebro. Vamos a decirlo en palabras sencillas. El, el ritmo, la melodía y la armonía, que son los componentes estructurales del sonido musical, nacen en la misma ruta de el lenguaje humano, pero la música es anterior aún. Es decir, en la prehistoria del sonido, la música es anterior al lenguaje. Ahora, ¿cómo el cerebro procesa eh, esa combinación de tiempo, ritmo, movimiento, para que surja ese agradable instrumento acústico que nos deleita tanto y que a veces resulta también tan rechazable, ¿no? Bueno, el cerebro lo hace mediante un sistema modular, vamos a decirlo de una manera, el córtex auditivo, la llamada ruta subcortical, eso es debajo de la corteza cerebral, en las formaciones más primarias, y un núcleo llamado el núcleo accumbens, que tiene que ver también con lo agradable, con lo grácil, con el gusto. Así como el córtex ventromedial lateral, que tiene que ver con la corteza frontal, porque se necesita procesar una parte en los núcleos de la razón. No quiero
poner esto difícil, ni hacer una asignatura de neurobiología o neuroanatomía o neurofisiología. No, 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 no. Es que la implicación que tiene el cerebro en la música es una cosa verdaderamente prodigiosa. El sistema modular que acabo de decir, lo que hace es que modula, organiza, es la palabra clave. ¿Cómo se organiza la melodía, el ritmo y la armonía a la vez para que no salga un ruido estridente, alarmante, lesionador? No, que salga ese sonido capaz de motivarnos, emocionarnos, llevarnos recuerdos, recordar momentos, historia, pasaje, en fin. Todo ese paquete de recuerdo cultural que, por ejemplo, nos traduce una canción. Una canción puede hacernos recordar el lugar donde estábamos, el momento con quien estábamos, la persona, incluso las situaciones que vivimos en ese instante. Por eso a veces nos ponemos tan nostálgicos cuando escuchamos una canción X, porque lo que hace es que la memoria, ese paquete, ese léxico, ese lenguaje guardado allí, reservado en nuestra memoria, inmediatamente, como la memoria es asociativa, relacional, de una vez nos remite a aquel momento, a aquel lugar, a aquella persona. Entonces, viéndolo así, he hecho un esquema para tratar de simplificarlo lo mayormente posible. El sistema modular lo hace por diferentes áreas y también procesa distintos componentes. Recuerden que al ser un lenguaje es, por lo tanto, un lenguaje sintáctico, tiene construcciones sintácticas. Sintáctico quiere decir propio de la estructura del lenguaje, de la morfología del lenguaje. ¡Qué belleza!, ¿no? Entonces, organiza tonos. ¡Wow! Cómo el cerebro organiza tonos, organiza intervalos y acordes para que salga ese producto que nosotros percibimos como agradable cuando nos gusta. Naturalmente, activa el área de Broca, que está muy próxima, ¿verdad? O relacionada con el habla, área 8, área Broca o Wernicke, que son las áreas del lenguaje, se activa porque la música, repito, es un lenguaje, es una lengua. Entonces se activa, pero tiene que activar también el aparato motor voluntario, porque produce una cadencia, produce un ritmo. Entonces, fíjense cómo se van involucrando, inmiscuyendo partes sensoriales, partes motoras, y ahora voy a tocar las partes emocionales que también se meten en esto. Por lo tanto, la ejecución musical, esto es un ejemplo que yo he sacado, la ejecución musical requiere activación motora, voluntaria, y también la activación del área próxima al lenguaje, que son distintas pero están relacionadas. Los niños menores de 1 año pueden mostrar una alta sensibilidad, tremendo, a los tonos musicales. Y pueden, oigan lo que han los estudios de neurociencia de manera funcional han podido determinar que un niño de 1 año no solo tiene una altísima sensibilidad para los sonidos musicales, sino que puede establecer diferencia entre consonantes, wow, y disonantes, es decir, puede captar los tonos que se expresan a través de la música, los niños. Por eso, una música basura es un veneno tóxico para el cerebro del niño, aunque le resulte en principio habitual, común y repetitiva, pero es un tóxico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el lenguaje musical y el lenguaje expresivo y oral van por rutas, por caminos distintos, pero en la misma ruta. Fíjense la importancia que tiene que el niño no esté escuchando todo ese basural, todo.
todo ese pantanal de disparate que a veces los exponen de manera abusiva. Por ende, los niños menores de 1 año pueden desarrollar esa alta sensibilidad y recuerden que pueden desarrollar esa sensibilidad a los tonos aún antes de hablar, antes del lenguaje. Fíjense qué maravilla. Antes del lenguaje. No ha aprendido a hablar el niño ni a balbucear y ya el niño puede ir desarrollando la capacidad sensitiva que conlleva descifrar los tonos musicales. Un niño que tenga talento para la música de manera natural, si se expone a buena música y constantemente, pues va a potenciar mucho más esa capacidad. Por lo tanto, ese sistema modular del que yo estoy hablando produce, esto es interesantísimo, señores, porque procesa distintos componentes, o sea, no lo coge en paquete, no va procesando tono, melodía, lo oral, va procesando el ritmo y la armonía, claro, con una rapidez súper maravillosa. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que ese procesamiento es automático. Inmediatamente el cerebro escucha, percibe una expresión musical, desarma y rearma ese sonido que llamamos música. Esa combinación del espacio y el tiempo, expresada en un sonido. Por ejemplo, nosotros escuchamos una canción. Vamos a poner el ejemplo de una canción que es lo más común. Cuando uno escucha una canción, el cerebro inmediatamente entra en el análisis acústico, es lo primero. ¿Por qué lo acústico es lo primero? Porque la parte más vieja del cerebro son las primeras que intervienen. El sistema límbico, cerebelo, la parte baja del cerebro. Entonces, los sonidos son los primeros que capta el cerebro. El sonido del tambor, boom, boom, boom. Es lo primero. Entonces, lo primero que capta el cerebro son los sonidos, es decir, la estructura acústica que contiene la canción. Y en segundo lugar, ahí mismo, pero de forma muy rápida y automática también, el cerebro empieza, ¿sabe qué? A procesar el lenguaje, a captar y a descomponer las letras, a guardarla, y si es de voluntad y de interés, usted la guarda hasta el punto que se almacena para siempre. Y nos aprendemos la canción para siempre, o la melodía para siempre. El tercer componente que interviene el cerebro cuando escucha esto es cómo el cerebro humano puede captar al mismo tiempo el ritmo y el compás. Ritmo, compás, léxico, es decir, letras, acústica, lenguaje, ¿verdad? Y ahí mismo el tono, que es lo que nosotros llamamos léxico musical. ¿Cómo se guarda en nuestra memoria? Imagínense una computadora que yo bajé de cualquiera de esas plataformas, y guardé mis canciones favoritas de John Lennon, de Elton John, de Stevie Wonder, de Juan Luis Guerra, o de Marinito Pérez, o Juan Bautista. Entonces, o del Torito, que me encanta, ¿verdad? Entonces, ese léxico o almacén es el que va guardando y guardando y guardando, como un Spotify, por ejemplo. Y se almacena, ¿saben cómo se almacena? Como información para la vida, es decir, se queda en nuestra existencia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El oído, este aparato, ¿ustedes saben que este aparato tiene una composición interna chulísima? Una parte vestibular, una coclear, que tiene que ver hasta con el equilibrio. Entonces el oído lo que hace es que a través del tallo recibe la información, la pasa al mesencéfalo, a la parte media de nuestro cerebro, y de ahí al corte auditivo. El tallo, mesencéfalo y corte auditivo. ¡Wup! Y capta el sonido del oído. Por lo tanto, el corte auditivo es el que va a participar entonces en ese proceso, ¿no?, de percibir
y mandar a guardar. El tono está relacionado con las áreas, el tono está relacionado con las áreas frontales, más las áreas auditivas que están en el hemisferio derecho de este lado, Vaya, qué belleza. Por último está el ritmo. El ritmo produce una organización temporal. El cerebro produce una organización temporal que se traduce en el ritmo que lleva la melodía, que lleva la canción, que lleva la ejecución musical. El ritmo entonces involucra solamente las áreas auditivas. El núcleo auditivo dice, no, yo me voy a encargar de el ritmo. Ustedes van guardando todos sus asuntos, van procesando el otro, lo mío es el ritmo. Entonces el sistema auditivo se encarga del ritmo. Eso está muy relacionado con el cerebelo y los ganglios basales que están en el piso del cerebro, allá entre el cerebro y el tronco. Y que tienen que ver mucho esos ganglios basales con el control motor. Por eso es que hacemos y se desprende el baile, porque el control motor está motivado por esa organización temporal del ritmo que realiza el cerebro. Ya ven la importancia que tiene la música y la buena música para los niños, porque implica un entrecruzamiento milagroso con los núcleos cerebrales, con el desarrollo del cerebro y con lo que será nuestra cultura y nuestra experiencia. Creo que lo he dicho de la manera más sencilla posible, porque es un tema muy técnico. Ahora, esa partecita de oído, tono, ritmo, no puede dejar de lado, ¿saben qué? La memoria musical. Vamos a verlo como un instrumento, no, como una organización aparte. La memoria musical es consciente porque yo quiero oír tal canción, yo quiero oír Mujer con óleo y sombrero de Pablo Milanés, de Silvio, perdón, o La silla, Historia de la silla de Silvio Rodríguez, que yo me la tengo guardadita ahí, o Yo soy aquel de Rafael. Esa memoria que yo he guardado va del consciente, conscientemente yo la guardo, pero se queda automatizado en mí. Si yo la escucho o escucho a alguien tararearla, automáticamente se monta. Igualmente cuando un músico escribe una pieza, al hacerla habitual, se le queda ahí y se queda guardada como una memoria para ejecutar. Y cuando cualquier relación, vinculación, asociación de ese ritmo, de esa canción, le llega, pues de una vez la asocia y la sube automáticamente. Genial. Por último está la imaginería musical. ¿Cómo se imagina la música? ¿Saben? Que imaginar el sonido es lo mismo que si el cerebro estuviera trabajándolo, produciéndolo. Es decir, la capacidad de imaginar la música le produce al cerebro la misma sensación de estarla ejecutando. Por eso los músicos, por ejemplo, Juan Luis Guerra dice que a veces le escribe la música primero y después la letra de esa canción. Él hace imaginería musical, monta en el pentagrama los ritmos, las notas y luego le pone la letra. Hay gente que hace al revés. La mayoría lo hace al revés. Escribe la canción y al escribir la canción, entonces luego le coloca la música, como si hiciera el boceto de un cuadro y luego le plasmara la pintura. Ya ven la importancia que tiene la música para los niños, para los jóvenes. Si usted lo llena de basura y de productos tóxicos, ya sabe lo que va a pasar. No es verdad que toda la música debe ser sintetizada y manejada en una computadora. En estos días decía mi amigo José La Luz, a quien respeto y quiero muchísimo, que ya los niños no tienen que estar aprendiendo instrumentos. Sí, porque ese proceso biológico, fisiológico, cerebral, es como un entrenamiento, no solo para la inspiración y la cultura, sino para el mismo desarrollo del lenguaje, de la memoria y de la experiencia existencial.
De ahí el valor de la buena música. La interpretación, bueno, es una coordinación. Interpretar un ritmo es una coordinación y una secuenciación. Sí, es decir, coordinar y secuenciar la obra es el producto de la interpretación. El canto, ustedes saben que es un lenguaje, ¿verdad? Es un habla. Ahí entran las estructuras motoras bilaterales en ambos hemisferios. Y por último están las emociones. Ustedes saben que las emociones son positivas y negativas. La risa es una emoción positiva. La generosidad es una emoción positiva. La empatía, el abrazo, la solidaridad en un momento determinado, el placer, ¿no? Son emociones positivas. Ahora, emociones negativas. Con la música, las emociones positivas se aproximan. No es lo mismo estar en una fiesta, en una pieza musical que alegra, que usted estar en un duelo, en un mortuorio o en un hospital. Entonces, las emociones positivas son de aproximación. Las negativas son de lejanía, ¿no? De retirada del cerebro. Existe un fenómeno llamado amusia, que es cuando no se capta la música, que el cerebro no puede procesar música, se llama amusia. La amusia puede ser adquirida por un trauma, por una enfermedad, por un tumor, y puede ser congénita porque venga un defecto de fábrica genético. Puede ser oral y expresiva, la amusia. También puede ser instrumental, es decir, que sea para determinados instrumentos, que no cante aquel o este, como le pasó a Beethoven. Y puede ser también que exista la agrafia, que la persona tenga la capacidad para producir música, pero no pueda escribirla, porque hay una agrafia, quiere decir ausencia de grafos, de escritura, no puede escribirla. En definitiva, las estructuras bilaterales del hemisferio derecho son las que dominan el canto, y esto tiene un valor primordial para los niños y los jóvenes. Ya ven por qué hay que darle a los niños y a los jóvenes buenos sonidos, buenas ejecuciones, buena música, y por qué es importante que practiquen en escuelas y en instrumentos musicales para su desarrollo psicoemocional, para su cultura, para su memoria, para su lenguaje, porque dijimos que van en la misma ruta. Es tan vieja como la lengua humana, tan indispensable como la poesía, como el alimento. Así es la música. Por eso hay que estimular a que los niños sí aprendan música, sí toquen música, sí entren en la música. No importa qué tipo de ritmo. Mientras más compromiso hay de las funciones cognitivas y de la inspiración, más importante es para su desarrollo. Así llegamos en esta primera etapa al final de este Domingo Sin Estrés. Gracias Francia A. Brick, o Francia A. Valois, o Francia A. Valois, como se pronuncia. Ella es mortgage banker y puede asesorarle en su préstamo hipotecario para su apartamento, para su casa, sea de primera vez o que usted quiera reenganchar su préstamo. Llámela al 718-344-0819. Gracias a la cooperativa Vega Real, una marca país y un ejemplo nacional, y gracias a los amigos del restaurante La Casa del Mar en Nueva York, allá en Western, en el Bronx. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante.